Romanos capítulo 10, verso 4. Este mensaje se titula El fin de la ley es Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Así que vamos a sacar plato, trinche y cuchillo y vamos a comer esta palabra de Dios que es alimento. La palabra de Dios es carne para nuestra vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, dijo Jesús, o sea, el que come la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu, aleluya. Los que no comen la palabra de Dios tienen el espíritu seco, el espíritu lo tienen seco, aleluya. Tienen el cuerpo bien alimentado, pero tienen el espíritu seco. Y tenemos que comer de la palabra de Dios. Así como nosotros comemos físicamente, Dios quiere que comamos espiritualmente. Físicamente debemos comer cosas que nos beneficien. Y lo mismo es espiritualmente, cosas que nos beneficien, no comernos nada dañado. Nos comemos algo dañado, nos da dolor de estómago enseguida. Tenemos que comernos algo que sea verdaderamente alimento. Para las ovejas, Dios tiene preparado pasto verde y agua fresca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Romanos 10:4 dice así la palabra de Dios, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mira, algo bien importante que debemos saber es esto. Una persona que se lea el libro de Romanos puede pensar que ya aprendió bastante del Evangelio, pero realmente este libro tiene algo característico, que funciona como todo, nunca funciona individualmente. Por ejemplo, si nosotros leemos solo algunas cartas del Nuevo Testamento, nunca vamos a poder comprender el plan completo de Dios. Vamos a estar confundidos respecto a muchos puntos. Por eso la Biblia hay que leerla dentro de un plano general de todo. Al principio uno lee Romanos y cree que lo entiende y le suena bonito y le suena hasta poético, pero hasta que no lee el Antiguo Testamento y otra vez el Nuevo y otra vez el Antiguo y otra vez el Nuevo, ahí es donde ya comienza a entender realmente la carta, porque las cartas del Nuevo Pacto están referenciadas desde el Antiguo. Es como quien le cuentan una novela al final, nunca va a entenderla toda, ¿verdad? El que disfruta de una historia es porque la vio los 12 capítulos, pero si ve los 3 últimos capítulos, ¿y quién es ese? ¿Y el otro cómo se llama el asesino? Y estará todo el tiempo haciendo preguntas, siendo que la novela o una película es algo más sencillo, pero la Biblia hay que leerla y releerla en un plano general, todo, para poder comprender. Este versículo en especial ha traído mucha confusión a la iglesia. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muchas veces uno cree que lo entendió, pero tiene bastante pericueto y bastante detalle esta sola expresión de Pablo, porque el fin de la ley es Cristo. Lo más sencillo que uno puede entender, porque el fin de la ley es Cristo, así ligeramente, sería decir que ya no tenemos ningún tipo de ley que nos rige ahora, pero de eso no se trata. Cuando Pablo está diciendo el fin de la ley es Cristo, hay que comenzar a explicar qué fue lo que realmente finalizó. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué fue lo que realmente finalizó? Y si realmente hubo un final para esa ley que Pablo menciona ahí, quiere decir que a partir de ahí comenzó algo nuevo.
Y está bien claro para nosotros como cristianos saber que está el pacto antiguo y el pacto nuevo. Hoy estamos bajo el pacto nuevo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos bajo ese nuevo pacto. Así que sí es cierto que cuando Jesús muere en la cruz, inicia cosas nuevas, trae cosas nuevas, pero no cancela todo lo viejo como si todo lo viejo hubiera estado equivocado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sino que cancela algunas cosas de lo viejo y otras continúan en armoniosa comunión con el nuevo pacto. Entonces vamos a ver en esta mañana qué fue lo que de la ley quedó cancelado o abrogado. La palabra abrogado es la palabra cancelado. ¿Qué fue lo que quedó atrás, lo que quedó cancelado? Número uno, lo que quedó cancelado fue la ley ritual y la ley ceremonial. Para poder entender esto, tenemos que pensar en que Dios le mandó a Moisés en el primer pacto, en el pacto de las tablas de la ley, Dios le ordenó a Moisés ciertas cosas para que el pueblo se acercara a Dios. La comunión entre Dios y el hombre estaba rota y había un tabernáculo con un lugar santo y un lugar santísimo donde nadie podía entrar. Solo entraba el sumo sacerdote una vez al año y eso todo estaba tipificando a Cristo. Dentro del tabernáculo todo estaba apuntando hacia Cristo. Por eso hoy lo del tabernáculo quedó cancelado, quedó abrogado. Ya no tenemos que tener un tabernáculo, porque el tabernáculo solamente funcionaba hasta que Cristo viniera. Entonces, la primera cosa que fue cancelada fueron las ceremonias y los ritualismos. El sacerdote tenía que ponerse un vestido adecuado, usar un cuchillo con ciertas características y matar los animales en cierta forma y ofrecer la sangre en cierta forma. Todo era un rito. Él también rociaba con sangre sobre el propiciatorio, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, y hacía una serie de ritos y ceremonias que ya hoy en día no son necesarios, porque sabemos que el Cordero hoy es Jesús. Sabemos también que el sumo sacerdote también es Jesús. O sea, el sacerdote sumo era un prototipo de Jesucristo que aparecería después. Una vez que Jesucristo aparece, desaparece el sumo sacerdote. Y ya no hay sumo sacerdote bajo el nuevo pacto, sino que hay apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Ahora ha cambiado esa constitución. Entonces la ley ceremonial ha quedado cancelada, ha quedado abrogada. Ya no hay que vestirse de esa manera, no hay que ofrecer animales en el altar, no hay que hacer toda la ceremonia que había que hacer. El sacerdote tenía que lavarse las manos, lavar el cuchillo, cortar al animal específicamente, quitarle la grasa, quemar la grasa, ofrecer la carne y una cantidad de ritos. No podía entrar al lugar santísimo sino él solo, y ofrecer una sangre rociada y los días exactos. Entonces todos esos ritos y toda esa ceremonia se acabaron en Cristo Jesús. Si nosotros revisamos cada detalle del tabernáculo, cada detalle del tabernáculo representa a Cristo. Por ejemplo, el altar del holocausto, que era donde se ofrecían los sacrificios, representa la cruz del Calvario donde Cristo murió, porque los corderos morían ahí en el altar del holocausto. Entonces, el altar del holocausto representaba la cruz del Calvario donde Cristo murió. También el lavacro, que es el lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos, también está representado en el agua que Jesucristo derramó de su costado, que habla de santidad. También el lugar santo donde estaba la mesa de los panes representaba a Cristo, porque Cristo es el pan de vida. Él cuando dijo yo soy el pan de vida, él sabía muy bien lo que estaba diciendo. El incienso que se colocaba allí en el lugar santo representa las oraciones de los santos, en especial las oraciones de Jesús. Aleluya.
que hizo en la tierra por nosotros y que sigue haciendo desde el cielo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. El candelabro de 7 puntas que estaba colocado en el lugar santo también representaba a Cristo, porque Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Él sabía muy bien lo que estaba diciendo cuando dijo yo soy la luz del mundo. Al decir yo soy la luz del mundo, estaba diciendo yo soy el candelabro de este mundo. 7 puntas porque Él es el Dios perfecto de 7 puntas. ¿Cuántos alaban al Señor? El lugar santísimo también estaba representado en Jesucristo. La mesa, el propiciatorio, en una plancha de oro puro, representaba a Jesucristo, porque en ese lugar era donde se rociaba la sangre, y la sangre que fue rociada fue la sangre de Jesucristo actualmente sobre el propiciatorio celestial. Aleluya. Así que una vez que Cristo muere, desaparece todo. El velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, que es un rito, es un elemento que separaba una cosa de otra. Al Cristo morir, lo primero que se rompe es el velo, queriendo decir que Cristo rompió el velo que existía, y cada detalle del tabernáculo corresponde al Señor Jesucristo. Había 3 puertas para entrar. La primera puerta era para entrar al atrio, la segunda puerta para entrar al lugar santo, y la tercera puerta para entrar al lugar santísimo, que era el velo. Esas puertas tenían su nombre: camino, verdad y vida. Porque Jesús representaba todo allí. Una vez que Jesús aparece y muere en la cruz del Calvario, todo aquello queda cancelado. Entonces, ¿qué fue lo que fue cancelado? Dice, el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley ritual, el fin de la ley ceremonial. Los judíos tenían que cumplir con todos esos ritos. ¿Cuántos alaban a Dios? Si algún judío quería salvarse, bueno, y muchos se salvaron. Si algún judío quería salvarse, tenía que obedecer la ley mosaica y tenía que hacer todos esos ritos. Si no tenía plata para un cordero, tenía que ofrecer tórtola o palomino, pero tenía que sujetarse a lo que la ley ritual había dicho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si hoy tuviéramos que hacer eso, algunos se presentarían aquí con goleros y con cosas raras. Que no me alcanzó, que fui al caño de la Uyama y me bajé uno con una pedra. De todo se vería. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Entonces la ley ritual y ceremonial quedó cancelada, está muy claro. La otra ley que quedó cancelada fue la ley de las fiestas. Hay muchas iglesias cristianas que siguen celebrando las fiestas judías. Dicen, vamos a celebrar el Sabbat, o vamos a celebrar el día de Pentecostés. Estamos en Pentecostés. Y eso no tiene vigencia para hoy. Porque la ley de las fiestas, que eran 7 fiestas, quedó abrogada. Ya no hay que celebrar las fiestas judías. Porque Pablo dice, nuestra Pascua ahora es Cristo mismo. Cristo mismo es nuestra Pascua. No tenemos que estar 7 días comiendo panes sin levadura y ofreciendo cordero en el altar, porque Cristo es el cordero, Cristo es nuestra Pascua, y no tenemos que celebrar Pascua. Lo único que hacemos hoy en día es recordar la muerte de Jesucristo, pero no específicamente celebrar una fiesta judía, porque como fiesta judía quedó abolida. La fiesta de Pentecostés quedó abolida. ¿Sabe por qué? Porque ya el Pentecostés ya ocurrió. Amén. Entonces la fiesta de Pentecostés se celebró durante 1400 años para que cuando Pentecostés ocurriera se acabara la fiesta de Pentecostés, porque la fiesta de Pentecostés era solo un preludio anunciando el verdadero Pentecostés. Pero el verdadero Pentecostés es hoy los cristianos hablando en lenguas todos los días. Entonces ya no hay que celebrar eso de la fiesta de Pentecostés, ni hay que celebrar la fiesta de los tabernáculos, irnos a hacer unas cabañas y celebrar 7 días, porque eso está fuera de contexto hoy en día. No tenemos que usar vestiduras judías, ni tenemos que cantar solamente música judía, porque está fuera de contexto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, está claro que la ley ceremonial, la ley ritual, la ley de fiestas quedó abolida. Pero quizás la cosa más importante que quedó abolida fue la ley del templo. Porque nadie podía adorar a Dios sino en el templo. Nadie podía comunicarse con Dios sino en el templo. Era obligatorio que la gente fuera a orar al templo. Lea conmigo 2 Crónicas 7:15.
Dice así la palabra de Dios. Esto fue cuando Dios se le apareció a Salomón y le reveló esto tan lindo. Agradecemos a Dios por hablarle a Salomón cuando Salomón estaba bien, cuando Salomón estaba en santidad. Léalo en su casa desde el verso 12, pero aquí vamos a leer solo el verso 15, que dice así. Dice, ahora, Dios le dice a Salomón, ahora, después que construyeron el templo, estarán mis ojos, los ojos de Dios, y mis oídos, los oídos de Dios, a la oración en este lugar. Todo el que iba a orar al templo. Había que ir al templo. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque eso era una ley. El fin de la ley es Cristo. Allí esta ley quedó abolida. Ya no tenemos que ir a Jerusalén a adorar al templo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí está claro? No tenemos que ir a Jerusalén a adorar al templo. Mira que Jesús lo confirma en Juan capítulo 4. Nuestro hermano John. En Juan capítulo 4, verso 23, Jesús le dijo a la mujer samaritana, una mujer medio judía y medio gentil, Jesús le dijo muy claramente a la mujer samaritana, le dijo, mas la hora viene, le dijo, la hora viene, y ahora es, le dijo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero vamos a pasar al verso 21 para darnos cuenta que sí existía esa ley, la ley de adorar solo en el templo en Jerusalén. ¿Sabía usted que los judíos cuando querían orar tenían que ir al templo? Era una ley. Aleluya. Jesús le dijo, mujer, créeme. Cuando la mujer le dijo que nosotros adoramos en este monte, en el verso 20, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Leyeron el 20? La mujer samaritana sabía muy bien que los judíos decían que para adorar a Dios era en Jerusalén. Aleluya. Por eso yo les digo, vengan a Jerusalén. Aleluya. Si lees el 20, dice, nuestros padres, le dice la samaritana, adoraron en este monte, el monte Gerizim de Samaria. Dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aleluya. O sea, ella estaba bien informada. Ella sabía que los judíos decían que para adorar a Dios es en Jerusalén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Cambió. Le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aleluya. Por eso que nosotros podemos meternos en un baño y adorar al Padre. Por eso que manejando un carro podemos decir gloria a Dios. Por eso que en cualquier parte podemos sentir la presencia de Dios. Aleluya. Porque llega la hora, y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El que adora a Dios debe adorarlo en espíritu y en verdad. Jesús lo que estaba diciendo es, ya la hora llegó de que para adorar a Dios no es en Jerusalén, o sea que hubo un cambio. La ley del templo fue cancelada. Aleluya. Y gracias a Dios que fue cancelada, porque nos saldría caro cada vez que fuéramos a orar ir a Jerusalén. Nos saldría caro. Aleluya. ¿Cuántos levantan sus manos y glorifican al Señor? Entonces, cuando Pablo dice el fin de la ley es Cristo, la mayoría de iglesias evangélicas, tengo que decirlo con dolor en mi alma, están torcidas pensando que se refiere a los mandamientos y se refiere a las leyes sanitarias, pero eso no fue cancelado. Lo único que fue cancelado es la ley ritual, la ley ceremonial. Ábrase la mente y métaselo ahí y entiéndalo en esta mañana y sea libre. Porque la verdad nos hace libre. Yo puedo cogerte y tratar de sacarte un demonio en el nombre de Jesús, sal y gritar y gastarme la garganta y decir que el demonio salga, pero si no recibes la revelación de la verdad, nunca vas a ser completamente libre.
La liberación completa está con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento de la Biblia, con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a Dios y nos acercamos a su palabra, entonces nosotros empezamos a ser libres. Cuando leemos la Biblia y no entendemos, no somos libres. Cuando leemos la Biblia y no lo alcanzamos a conocer o decimos no entiendo eso, no podemos ser libres. Somos libres cuando empezamos a conocer la verdad, conocer, entender. Aleluya. O sea que para ser libre hay que abrir el corazón. Está sentado ahí, no, sí, yo lo entiendo todo y no entiende nada. Y está confundido. Esa fue la ley que fue cancelada. Pero la ley moral no fue cancelada. Dese usted cuenta que los 10 mandamientos es pura ley moral. En los 10 mandamientos no dice vayan a Jerusalén a adorar al templo. En los 10 mandamientos no dice usen vestidura de sacerdote y usen un cuchillo así. En los 10 mandamientos no dice maten ovejas, bueyes, carneros. No dice. Porque era específico los animales que deberían ofrecer en sacrificio. No se podía ofrecer en sacrificio ni serpiente, ni lagarto, ni golero, ni cualquier animal no era aceptado por Dios. Había algunos animales que eran aceptados por Dios: la vaca, el buey, el toro, el cordero, la cabra. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El carnero, la tórtola, el palomino, pero no cualquier animal. Pero eso era antes. Hoy en día no tenemos que pensar en ofrecer animales porque el último cordero es Jesucristo. Aleluya. Él es el cordero de Dios. Entonces, la ley moral nunca fue abolida. Ni por la mente de nadie le puede pasar eso, porque es la barbaridad más grande. Y hoy en día, ¿cómo se interpretan las cosas? Se interpretan así: ya no hay que cumplir la ley, porque el fin de la ley es Cristo. No hay que cumplir los mandamientos, solamente tú abres tu corazón a Cristo, el Espíritu Santo entra y entonces peca cuantas veces quieras, pero Él te limpia con su sangre y vivimos en una vida de pecado siempre, sin importarnos los mandamientos. Pero no obedecer los mandamientos trae maldición. Y eso es un error categórico. Hay que tener los 10 mandamientos, y no solo los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos de la ley moral de Dios. Y usted hoy va a poder darse cuenta que es un mandamiento moral. Un mandamiento moral es aquel que te ayuda a vivir mejor. No adulterarás. El 7º mandamiento que este mundo no quiere obedecer. Aleluya. Una persona hace algún tiempo se refirió a los 10 mandamientos, una persona del mundo completamente que no es cristiano, dice: todos están bonitos, pero el 7º, antes se escribía el 7 así, sin el palito. Lo dijo chistosamente. Digo, pero después como que Dios quiso tallarlo y le puso una raya al 7. ¿No me entendieron? O sea, que es lo que estaba era justificando de que él podía cumplir los demás, pero el 7º no. Porque el 7º, dice él, a modo de chiste lo dijo, claro, Dios lo talló. Dios le dijo los 10 mandamientos, pero el 7º lo talló, porque antes se escribía el 7 así, pero después Dios lo talló y quedó el 7 con la. Aleluya. Sabemos que eso no es verdad. El no adulterarás está escrito. Y eso es lo que más este mundo hace. Eso es lo que más la juventud hace: violar el 7º mandamiento. Y al violar el 7º mandamiento, estamos cayendo en peligro. Mira que hoy en día hay gente abriendo iglesias, se las dan de pastores, cuando son fornicarios realmente. Eso han sido toda su vida. Y lo siguen siendo. Sin embargo, ellos creen que para ellos hay un lugar en el pastorado. No lo hay. Porque el obispo o el pastor debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted desea pastorado, tiene que ser irreprensible. Más que todo en la parte sexual.
Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos interpretan de que el fin de la ley es Cristo, sabroso, no hay que cumplir mandamientos, ni el séptimo, ni el quinto, ni el cuarto, ni el primero. Ja, ja, ja. Y están equivocados y están jugando con su alma. Iglesia donde no se predique que hay que cumplir los mandamientos es una iglesia completamente apóstata. Es una iglesia completamente herética. Mira que Jesús nos habló de cumplir los mandamientos morales. Clarito. Fíjate que aquí en Juan 4 nos está diciendo ya no más el mandamiento de la ley del templo. ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? El mismo Jesús está diciendo ya no vamos a adorar en Jerusalén, mujer. Ya no es necesario el cuchillo, no es necesario el cordero derramando sangre, no es necesario el fuego 24 horas. El fuego que hay que tener 24 horas es aquí ahora. Aleluya. Pero Jesús aquí nos está diciendo los mandamientos morales sí. Juan 12:50. Juan capítulo 12, verso 50. Mira lo que Jesús dijo. Jesús dice, y sé, Jesús hablando dice, y sé que su mandamiento, el mandamiento de Dios, ¿es qué? Es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. El mandamiento de Dios, cumplirlo, es vida eterna. O sea, no es una cosa de que, no, allá cumple mandamientos y aquí no, pero los dos somos salvos. No, Señor. El que no cumple mandamientos no tiene la vida eterna. Repito, el que no cumple mandamientos no tiene la vida eterna, porque Jesús me está diciendo, y sé que su mandamiento es vida eterna. Cumplir su mandamiento es vida eterna. Cuando yo digo no voy a adulterar, porque el séptimo mandamiento dice no adulterarás, yo estoy consiguiendo la vida eterna. O sea que no es puntos que consigo, ni santidad que consigo, ni espiritualidad que consigo. Lo que estoy consiguiendo es más importante que todo eso y es vida eterna. Quiere decir que los cristianos que no cumplen el mandamiento están jugando con su alma, pensando que pueden estar pecando y pecando y pecando y pecando y arrepintiéndose y cada día una prostituta diferente. Y que porque los deseos de la carne. Eso es una mala interpretación arrastrada por deseos carnales.